valle de sombra estoy, bendito eres Dios. Cada bendición que tenga, yo te alabaré. En medio de la tormenta, aún así diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificaré tu nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificaré tu nombre, oh Dios. Bendito eres Dios, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me haga feliz, bendito eres Dios. Bendito eres Dios, si las pruebas me hacen sufrir, como ofrenda me entrego a ti, bendito eres Dios. Cada bendición que tenga, yo te alabaré. En medio de la tormenta, aún así diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificaré tu nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificaré tu nombre, oh Dios. Añades bendición, permites la aflicción, mi corazón dirá, bendito eres mi Dios. Añades bendición, permites la aflicción, mi corazón dirá, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificaré tu nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, glorificaré tu nombre, oh Dios. Vamos a sentarnos, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Muy buenas tardes. Feliz día de acción de gracias. ¿Siguen recuperándose de la comilonga? Sí, lo creo. Sabes, yo no quiero dejar pasar esta semana sin hablar de la acción de gracias, aun cuando ya fue el jueves. Pero, ¿por qué limitarlo a un día? ¿Por qué no hacer acción de gracias todos los días? Especialmente cuando vamos a empezar la época del año en la que todo esto se trata ahora de Jesús. Es la Navidad, es el nuevo inicio, pero curiosamente, muchas veces a quien más deberíamos dar honor es a quien más olvidamos. Vamos a empezar a pensar ya en regalos, en vacaciones, en descanso. ¿Cuántos de nosotros vamos a pensar en necesito acercarme más a Dios? Quiero hablar de Thanksgiving porque como iglesia tenemos una visión. Nuestra visión es esta. Queremos que la gente pueda amar a Dios. Queremos que cuando la gente ama a Dios pueda vivir un cambio en sus vidas. Queremos estar cambiando. Yo mismo sigo cambiando y tengo mucho que cambiar.
Y hay mucho que podemos hacer todavía. Y queremos que cuando la gente está cambiando, otros puedan ver ese cambio y a través de cambios en nuestra vida podamos iluminar el camino para otros. No es tanto lo que hablamos, es lo que hacemos. No es lo que decimos que somos, es quienes somos realmente. Por eso quiero hablar de Thanksgiving. Thanksgiving es mi celebración favorita en todo el año. Creo que dejé mis lentes por ahí. Sin lentes yo no veo absolutamente nada. Sí, y me encanta Thanksgiving porque es el día que damos gracias sin necesidad de recibir regalos. Me gusta Navidad, me gusta mi cumpleaños, mayo 3, pónganlo en el calendario. Pero Thanksgiving, acción de gracias, me gusta porque podemos dar gracias a Dios como familia. En mi casa nos sentamos a la mesa toda la familia y básicamente preguntamos, comparte algo por lo que estás agradecido. Y cada persona dice algo por lo que está agradecido. Y nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que valorar. Y creo yo que cuando estamos dando gracias nos hace un poquito más como Dios quiere que seamos. Déjate comparto algunas cosas de acción de gracias. Por ejemplo, acción de gracias. El primer acción de gracias se celebró en 1621 con la llegada de los peregrinos que venían en el barco. ¿Cómo se llamaba el barco? Mayflower, gracias. Duró 3 días la comilonga. Fueron 52 peregrinos, 50 indígenas los que hicieron la primera comida. Como siempre, 6 mujeres cocinaron para 102 personas, 6 cocinaron y esas mismas 6 limpiaron. Nomás quería poner eso como dato. En aquel tiempo los hombres no limpiaban. Algunos aquí todavía seguimos en aquel tiempo. En 1863, el presidente Abraham Lincoln lo estableció como Día Nacional en los Estados Unidos. Que algunas otras cosas de 2015, Acción de Gracias 2015, hace 2 días. 47 millones de personas viajaron 50 millas o más para visitar familia. Eso es según la AAA, 47 millones de personas viajaron. Más de 50 millones de pavos fueron comidos en Acción de Gracias en Estados Unidos. La Sociedad Protectora de Animales no está muy feliz y querían hablar de eso mientras se comían un pavito. 136 millones de personas compraron algo en Viernes Negro. Levanta la mano si compraste algo en Viernes Negro. Levanta la mano. Bueno, creo que nosotros no ayudamos mucho en ese número. Y otro dato, los que estamos en dieta. Este es un dato interesante. En Acción de Gracias, el promedio de la persona que vive en este país consumió 4,500 calorías ese día. Lo que dicen que un adulto debe consumir como 2,000, dependiendo hombre, mujer, edad, pero no más de 2,000. Ese día consumimos 4,500 calorías. Y si tú dices, yo no, yo comí pura verdurita. Bueno, tal vez tu esposo se las comió por ti. Pero entre comida y cena y postres, más o menos comimos recalentado. Consumimos 4,500 calorías cada uno de nosotros. Ok, nomás quería compartir eso. Quiero hablar de acción de gracias porque hay una escritura en la que Dios habla de cuál es su voluntad para nosotros. Hay una escritura en la que Dios dice, esto es lo que yo quiero para ustedes. Y eso es Primera de Tesalonicenses 5:18. En esta escritura, Pablo dice, den gracias a Dios en toda ocasión. ¿En toda ocasión? Sí, en toda ocasión. Cuando las cosas están bien, sí. Cuando las cosas están mal, también. Den gracias a Dios en toda ocasión, porque esta es su voluntad, la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, la voluntad de Dios para nosotros. Es que vivamos tú y yo en un constante acción de gracias, no solo el último jueves de noviembre, pero cada día de nuestra vida, una constante actitud, muestra gratitud hacia Dios en todo momento. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios quiere que tú y yo demos gracias?
¿Qué gana Dios? Cuando alguien va y muestra una vida de gratitud y dice gracias, ¿qué gana Dios? ¿Le ayudará en su seguridad personal acaso a Dios? Tal vez Dios dice, oye, denme las gracias, así puedo saber cómo estoy haciendo. Cuando ustedes me dan gracias, dice Dios, me hacen sentir más seguro de mi divinidad. ¿Será que así Dios necesita las gracias? ¿Será que Dios es como cuando tu esposa, casado, te pregunta, ¿cómo se me ve este vestido? O cuando tu esposa te pregunta, ¿cómo quedó mi peinado después de 3 horas frente al espejo? O cuando te pregunta, ¿cómo me quedó la comida que te hacía tu mamá? Cuidado lo que dices, porque puede ser tu última cena. Pero la verdad es que Dios no necesita nuestra gratitud. Porque cuando Dios da algo, cuando Dios nos bendice con algo, Él lo hace sin esperar nada a cambio. No espera que tú vengas y le des las gracias por lo que te ha bendecido, pero su corazón es bendecirnos aun cuando no hagamos nada por Él. Pero dar gracias, vivir en actitud de gratitud constantemente, cuando hay y cuando no hay, es bueno para nosotros. Es bueno para nuestro corazón, nos protege a nosotros mismos, no solo decirlo, pero mostrarlo. Mostrar que confiamos en Dios en todo tiempo, dando gracias. ¿Qué tal hablar de cuando hay dar gracias? Cuando hay suficiente. El primer punto es, vamos a hablar de dar gracias cuando hay suficiente. Que este cuerno, no sé si saben qué es, se llama el cuerno de la abundancia, que en otros idiomas le conocen la cornucopia. Cuando vieron, no sé si vieron la película de bichos de Disney, se llama Bugs Life. Esos hormiguitas hablan de encontrar cornucopia, la tierra de la abundancia. ¿Okay? Bueno, este cuerno, nomás para un poquito de historia, ¿de dónde viene? Este cuerno viene de la mitología griega. Zeus, cuando era niño, fue amamantado por una cabra mágica. Y jugando con la cabra un día le quebró un cuerno. De ahí viene este cuerno. Y como resultado de ese cuerno, todas las personas que tuvieran ese cuerno iban a poder poseer todo lo que quisieran. De ahí viene el cuerno de la abundancia o cornucopia. Fíjate nomás, hasta historia, mitología aquí en la iglesia. Pero, ¿por qué darle gracias a Dios cuando tenemos suficiente? Déjame te digo por qué. Vamos a Hechos, capítulo 12. Si tienes tu Biblia o quieres leer conmigo, Hechos, capítulo 12. La escritura dice, está hablando aquí de Herodes Agripa. Este hombre era el nieto de Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a todos los niños cuando nació Jesús. Entonces este es el nieto de aquel Herodes. Y este rey reinaba sobre Galilea y no era muy buena gente. ¿Okay? Y esto es algo que ocurre con él en Hechos 12:20. Dice, Herodes, el nieto de Herodes el Grande, estaba furioso con los de Tiro y de Sidón. Es básicamente, Tiro y Sidón es lo que tú y yo conocemos ahora como Líbano. ¿Okay? Pero ellos, dice, se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey. Pidieron paz, porque su región dependía del país para obtener sus provisiones. Este pueblo de Líbano, o Tiro y Sidón, no producían ningún alimento. Para poder tener alimento para su pueblo, tenían que comprar al rey Herodes. Ese día el rey Herodes, se levantó en el lado izquierdo de la cama y no amaneció de buenas. Entonces estaba enojado con este pueblo. Ellos fueron a verlo y a rogarle, suplicarle lo que tuvieran que hacer para comprar comida del rey. En el siguiente verso dice, el día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono. Era un trono increíble. Lo que la gente con mucho dinero hace, se compra unas mansiones en las que jamás podrían vivir ellos, porque son enormes. Así era el palacio de él. Y una vez yo pensé, si yo tuviera mucho dinero, no me compraría una casa tan grande, pero creo que sí me la compraría. No sé para qué, pero la compraría. Así Herodes tenía una mansión enorme. Dice que su ropaje real, ese ropaje se dice que era tejido de hilos de plata.
brillante, exuberante, sería la envidia de Walter Mercado, sería la envidia de Elton John y de cualquiera que use capa. Pero era impresionante las capas que usaba este rey. Dice entonces, le dirigió un discurso al pueblo. Herodes empezó a hablar y la gente de Tiro y Sidón, como querían comida, le dijeron a él: voz de Dios, no de hombre. Qué grande eres, Herodes, qué increíble hablas. Cuando tú hablas, habla Dios mismo. Tú no eres un hombre, eres un Dios. Y eso llegó al ego de Herodes, porque la verdad es que si te hablan bien de ti, parecemos pavos reales, ¿no? Qué grande eres, ya sé. Qué inteligente eres, ya sé. Qué guapo eres, ya sé. Mentira, pero yo te sigo diciendo eso. Qué sabio, qué noble, qué bueno. Cuando alguien te llega y te menciona cosas buenas de ti, nos inflamamos, ¿no? Así estaba Herodes ese día, súper inflamado. Al instante, cuando él recibió toda esta gloria, el problema con Herodes es que recibió toda esta gloria y a pesar de conocer de Dios, de conocer las Escrituras, él nunca dijo: bueno, es que yo estoy aquí por Dios. Es que todo este poder, toda esta riqueza viene de Dios. No, viene de mí. Al instante, dice, el ángel del Señor lo hirió porque no le había dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Déjate digo que la acción de gratitud, de vivir una vida dando gracias a Dios, alabando a Dios, nos salva a nosotros de ser comidos por gusanos. Tú dices, ¿de qué hablas? Déjate digo, hay varios gusanos que vienen a nosotros cuando tenemos suficiente y no reconocemos de quién viene. El primer gusano, vamos a hablar del gusano de la ansiedad. Cuando tú crees que lo que tú tienes te lo has ganado con tu esfuerzo y que depende solo de ti, lo que tú tienes ha venido de resultado solo de tu esfuerzo, uno cae en ansiedad fácilmente. Te preocupa si te enfermas, te preocupa perder tu trabajo porque no puedes depender de nadie más, depende solo de ti. Es una situación tan ansiosa. Estar con el temor de que un día va a pasar algo y lo puedes perder porque depende solo de ti y de mi trabajo. Y la actitud es: si yo no lo hago, nadie lo hace. Necesito porque depende de mí. Lo que yo tengo depende de mí. Lo hice yo solo. Viene una tremenda ansiedad. Por ahí hay una pareja de novios nuevo. No les voy a decir quién es, pero creo que ya saben. Cuando tú crees que tu novia, tú la conquistaste solito, que depende de ti, es preocupante, porque nunca uno muestra su verdadera cara. No sé cuántos de ustedes eran novios y nunca mostraban su verdadera cara. Nunca comías lo que deberías haber comido. Nunca te enojabas como tú realmente te enojas. No ponías tu verdadera cara porque depende de mí. Si veo una mala cara me va a dejar. O cuando la veías platicar con otro muchacho. Pero cuando dices, Dios me la dio, tranquilo, Dios me la dio. Hay una escritura en Juan 3, 26 y 27. Dice, aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, está hablando de Jesús, y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Hasta ese momento Juan era el hombre. Era el más famoso, todos querían estar cerca de él, todos querían ser bautizados por Juan, todos querían escucharlo predicar, pero él sabía de quién venía lo que tenía. Y Juan contesta: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Cuando reconoces, y esto es tan importante, cuando reconoces lo que tengo, lo que viene es bendición de Dios, quita una presión de nosotros. Hay una confianza de reconocer Dios está en control. ¿Cómo puedes, si no confías en Dios, cómo puedes tener esta actitud? Escuché una historia cuando empezaba la época de la aviación, y esto es una historia real. Recientemente en Europa un avión de lujo no despegó porque había una rata dentro del avión y no podía despegar porque tenían temor que la rata fuera donde están los cables. Eso es real. Pero cuando empezaba la historia de la aviación, hubo un piloto que cuando iba despegando escuchó una rata entre los cables.
El temor de este piloto es que cuando la rata empezara a carcomer los cables, pudiera morder tal vez el de la gasolina, tal vez provocar un corto. Lo que él hizo en su avión cuando iba con esta rata, tomó altura, y tomó altura, y tomó altura. Biológicamente también es cierto, las ratas en porcentaje necesitan más oxígeno que los humanos. Entonces subió y subió y subió a donde el oxígeno era súper delgado. El hombre podía resistir, pero el animal no, y la rata murió en las alturas. Si lo que tú tienes es ansiedad, lo que te quiero decir con esta historia es, mata a la rata, sube a Dios. Ve en adoración a Dios, ve buscando a Dios. Dios, ayúdame a reconocer que lo que tengo, que todo lo que tengo es tuyo. Y te vuelves mejor administrador, te vuelves generoso. En vez de estar desconfiado, ansioso, confías. Otro gusano que nos puede comer cuando no estamos dando gracia a Dios, cuando no estamos reconociendo que viene de Él, es el gusano de la idolatría, ¿sabes? Uno puede caer fácilmente en idolatría cuando no está reconociendo de quién viene la bendición que tenemos. Fíjate en esta escritura, Romanos 1:21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Habla de un grupo de personas que sabían de Dios, conocían a Dios, pero decidieron, no voy a dar gracias a Dios. Esto es mío y yo lo tengo y yo lo gané. Y es fácil convertirte, lo que tú más adoras, te conviertes en un esclavo de lo que tú más adoras. Y si tú lees el resto del capítulo, habla de que este pueblo terminó siendo un montón de personas idólatras porque terminaron orando la creación en vez de orar al creador de lo que tenían. Cuando eres un idólatra de lo que tú tienes, siempre quieres más, y entre más tienes, más quieres, y es como un agujero que cavas, se hace más grande, y más quieres, pero terminamos adorando la creación y no al creador. Y se nos olvida, estamos de paso. Nunca he sabido de alguien que lo entierren con su fortuna. Los vivos no lo permiten. Entiérrame con mi dinero. No, olvídalo, papá. Ese se queda para moi. Pero nos volvemos idólatras. Había un hombre que era un industrial muy rico. Fue un día al mar, a un barrio de pescadores. Cuando llegó ahí el industrial, vio a un pescador bajo una palapa, tranquilo, tomando agua de coco, descansando. Y el industrial le dice, ¿por qué no estás pescando? Es que ya pesqué suficiente por hoy. No, pero puedes ir a pescar, todavía hay tiempo y va a pescar más. ¿Para qué? Bueno, para cuando pesques más puedes comprar un barco más grande. ¿Para qué? Porque si pescas más, tienes un barco más grande, puedes pescar más. ¿Para qué? Porque pescas más, compras un barco más grande, pescas más, puedes comprar 2 barcos. ¿Para qué? Porque compras muchos barcos. ¿Para qué? Porque para cuando tengas mucho un día puedas retirarte y descansar. Y el hombre le dice, ¿qué estoy haciendo ahorita? No para y ni disfrutas lo que tienes, ni gozas la bendición. Porque cuando uno es idólatra piensa en lo que no tiene y se olvida de lo que sí tiene. Estamos infelices por lo que nos falta, en vez de ser felices por lo que tenemos. La gratitud a Dios es la cura del gusano de la idolatría. Hay otro gusano, el gusano de la negatividad. La gente que no es agradecida a Dios es la gente más negativa que te puedas imaginar. ¿Okay? Y cuando tú ves a alguien negativo venir a ti, ¿qué dices? Uy, ahí viene el nube negra. Me voy por otro lado. La gente que no tiene una acción de gratitud a Dios es negativa. Es la gente con la que le hablas y te dice, no, yo no lo hago. No cuenten conmigo. No sirve. Ya se intentó. No se puede. Olvídalo. No. Pero la acción de gracias nos rescata a nosotros de nuestra negatividad. Mira, en Efesios 5:3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros.
todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. De la gente negativa salen comentarios negativos por su falta de acción de gracias. Ser agradecido cuando hay suficiente. Pero ¿qué tal ser agradecido cuando hay problemas? Oye, Joel, hoy estoy pasando en una tormenta. Es difícil ser agradecido porque estoy en una tormenta. Es difícil ser agradecido porque tengo un problema y tengo una enfermedad y tengo una crisis. ¿Cómo puedo yo decirle a Dios gracias en medio de la tormenta? Uno no puede expresar gratitud en medio de la tormenta. ¿De veras? ¿De veras? Déjate digo algo. Cuando yo era niño, no hace mucho, ayer o antier, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía como unos 6 años. Se fue a vivir a otra ciudad. Yo no sabía por qué, pero básicamente yo sentí y nos abandonó. Feo eso, ¿no? Después supe que mi papá cada fin de semana andaba de fiesta en fiesta, donde hubiera alcohol y música. Él iba cada fin de semana. Regresaba a las 2 o 3 de la mañana, cada fin de semana. ¿Tú crees que eso es mala noticia? ¿Tú crees que eso es trágico? Yo así lo pensaba, a los 6 años yo lo pensaba. Ahora, cuando crecí me enteré de algo. Mi papá, como lo he compartido antes, mi papá era cantante. Él sí cantaba, yo no. Y lo que ocurrió cuando se movió de ciudad es porque lo contrataron en otra ciudad. Y en el trabajo que él consiguió nos mandaba el dinero para mantenernos a nosotros. Y cuando él se iba de fiesta en fiesta los fines de semana era porque se iba a trabajar. ¿Okay? Entonces, las malas noticias no eran tan malas noticias. Muchas veces nosotros con las malas noticias solo tenemos una parte de la información. Tengo cáncer. Es lo único que sé. La persona que amo está enfermo. Es lo único que sé. He perdido mi trabajo. Es lo único que sé. Pero ¿no habrá acaso más información que Dios tiene que tú y yo no tenemos? Por la que pueda decir, dale gracias a Dios en todo, porque tú no sabes si Dios pueda usar esta situación trágica para traer gloria a su nombre y gloria a tu vida. Nosotros nos quedamos con una parte de la información y decimos, no hay más. Pero Dios dice, da gracias. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la información, tengo toda la foto de lo que puede traer si lo haces con acción de dar gracias a Dios. Yo tengo toda la foto. Déjate comparto la historia de Jonás, capítulo 1. Jonás, Dios lo había mandado para ir a Nínive a predicar. Jonás dijo, no, yo no voy. Yo estoy muy a gusto aquí en la sombra de este arbolito, con permiso. Y se decidió esconder, no quiso ir. Entonces Jonás dispuso que en el barco Dios dispuso que en el barco donde iba Jonás viniera una terrible tormenta. Una tormenta por la que todos en el barco tenían miedo. Una tormenta por la que toda la gente se sentía desesperada y sentían, esto es trágico. Así que Jonás levantó la mano y dijo, yo soy culpable. Esta tormenta ha venido por mi desobediencia a Dios. Muy humilde el hombre. Lo agarraron, lo aventaron por el barco, por la borda. La tormenta se calmó. Jonás cae al agua, viene un gran pez que lo traga entero a Jonás. Entonces en el 1:17 dice, el Señor por su parte puso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Estaba leyendo que esto es imposible, estaba leyendo que hay una parte en Wikipedia que dice que hay 3 personas que fueron tragados por peces y que fueron testimonios vivos. Ahora, ¿es posible? No es posible humanamente, déjame te digo, si no podemos creer que Dios tiene el poder de hacer esto, te aconsejo que busques otro Dios. Si no puedes creer que Dios tiene el poder de hacer esto y mucho más, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Pero Dios tiene el poder de hacer esto y mucho más. ¿Por qué? Porque creo en Él. Porque tengo fe. Y dice que Jonás fue tragado en un pez, estuvo 3 días en él. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 2 dice, entonces desde la oscuridad, desde la penumbra, dice, Jonás oró al Señor su Dios, clamó desde lo más oscuro, desde el vientre del pez, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió.
Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome en los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido que el agua llega hasta el cuello en la angustia? Y dice, pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Esto era el capítulo 2. Jonás en ese momento no sabía que iba a haber un Jonás capítulo 3. Jonás en ese momento no sabía que la ballena iba a ir a escupirlo en la arena salvo. No lo sabía. Solo sabía que tenía que venir a Dios y clamar a Dios y sentir la paz que Dios da en medio de la tormenta. Él no sabía. Hay un capítulo 3 de Jonás. Es más, ni siquiera sabía que había un libro que se llamaba Jonás. Nunca lo leyó. Pero él decidió clamar a Dios en medio de la tormenta. Y clamar no es nomás, Dios ayúdame. Clamar es lágrimas, clamar es intensidad, clamar es poder ponerte de rodillas y llorar a Dios. Es lo que Jonás hizo, clamó a Dios. Y después vino el capítulo 3. ¿Cómo sobrevives las tormentas? Creo que lo que a mí me ayuda en 25 años en la iglesia ha sido que me acuerdo de las veces que Dios me ha rescatado. Y pienso, me va a seguir rescatando. Veo las veces que Él me ha salvado de mí mismo. Y yo sé que me va a seguir salvando. Que hay muchas historias, me puse a buscar historias de personas que dicen que Dios ha cambiado una situación trágica en una buena. Y encontré una que se me hizo curiosa. En 1895, que dice que había un pueblo que se llamaba Coffee County, o el condado del café, en Alabama. Este pueblo era un pueblo donde se sembraba algodón. Y la cosecha estaba lista. El pueblo dependía, la comunidad entera dependía del algodón. Pero hubo una invasión de un escarabajo que se llama el escarabajo picudo. Y este escarabajo vino y destruyó toda la cosecha. Destruyó todo lo que había, donde la gente tenía puestas sus esperanzas, fue destruido. El pueblo decidió juntarse. Y pudieron haberse juntado y echarse pleito uno a otro. ¿Por qué no fumigaste? No, ¿por qué tú no fumigaste? ¿Y tú por qué no me avisaste? ¿Y por qué no cuidaste? ¿Y por qué no estabas en tu puesto ese día? ¿Y por qué? Podían haber escogido pelear y hacer un gran escándalo por la tragedia. Lo que decidieron hacer, decidieron orar. Y el pueblo entero se puso de rodillas a orar a Dios. Y en su oración decían, Dios, gracias por este escarabajo que destruyó toda nuestra cosecha. Dios, gracias porque nos has dejado sin nada. No sabemos por qué, pero creemos que hay una razón para esto. Entonces, al final de la oración, a alguien se le ocurrió, bueno, pues, ¿qué tal si sembramos algo que resista al escarabajo? Y pensaron, bueno, ¿qué podemos sembrar? Bueno, vamos a sembrar cacahuates. Y nadie sembraba cacahuates en 1895 en este país. Y dijeron, pues sembramos cacahuates. Y sembraron cacahuates. Ese mismo año, en otro lugar, había un hombre, un moreno, que se llamaba George Washington Carver, que él oraba a Dios. Y le estaba orando a Dios, Dios, permíteme poder ser un astrónomo y conocer el universo y explorar el universo. Y oraba porque era su sueño. Dios dijo, no quiero que seas un astrónomo. Bueno, Dios, permíteme entonces, decía él, que quiero ser un geólogo, permíteme conocer los secretos de la tierra, quiero ser un geólogo. Dios dijo, no vas a ser un geólogo. Y dice George Washington Carver, bueno, Dios, déjame ser un experto en cacahuates. Y Dios dijo, sí.
Y este hombre se fascinó por los cacahuates, inventó más de 300 productos a base de cacahuate, incluyendo la peanut butter and jelly. Bueno, el jelly no, pero el peanut butter sí. Pues resulta que el único pueblo que tenía cacahuate en aquel tiempo era Coffee County. El peanut butter fue un exitazo. Hubo un impacto increíble. Todavía seguimos comiendo peanut butter. Pues adivina qué pasó con los de Coffee County. Fue un pueblo multimillonario después. Llegó a este punto. Esta es una foto del pueblo hoy en día. En medio del pueblo levantaron un monumento de una mujer sosteniendo un escarabajo que primero los dejó en la ruina, pero después fue la base de su riqueza. ¿Y sabes que esa estatua no se ve aquí? No encontré una foto que lo hiciera, pero esa estatua tiene una escritura abajo al pie. ¿Sabes qué escritura te pueda tener abajo en el pie de esa estatua? Esta escritura tiene: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los cuales han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios transformó una situación trágica en una victoria. El pueblo no tenía la información completa. El pueblo solo podía haber pensado: esto es terrible, va a ser un terrible año, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a mantener nuestras familias? ¿Qué va a ocurrir? Decidieron clamar a Dios, dar gracias a Dios. Decidieron rendirse a Dios, orar a Dios, que Él tenía el resto de la información. Entonces, cuando dice que la voluntad de Dios es que le demos gracias en todo momento, ¿sabes qué es posible? ¿Sabes qué es posible? Porque Él sabe cosas que tú y yo no sabemos. Porque la gratitud, primero, cuando tenemos suficiente, nos salva de la ansiedad, perdón, nos salva de la idolatría, nos salva de la negatividad. Y la gratitud, cuando hay tragedia, cuando hay problema, nos hace reconocer que hay un Dios en quien podemos confiar, poner nuestra esperanza, porque Él puede ver cosas que tú y yo no podemos ver. Cuando Jesús vino a la tierra, parecía una tragedia. Jesús murió en la cruz, fue escupido, fue latigado, fue torturado, murió en la cruz. Tragedia. 2000 años después, que Dios podía ver toda la gran foto, teniendo toda la información. 2000 años después, tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna por algo trágico de hace 2000 años. Tú y yo podemos tener la esperanza de un Dios que salva y ama por una mala noticia hace 2000 años. Así que de aquí a fin de año, la época en que debemos estar más agradecidos. Algo pasa con nosotros después de Thanksgiving. Fíjate bien, como que nos cambiamos el chip y todo el mundo anda bien negativo. De aquí a fin de año la gente está con la cara abajo: extraño a mi familia, no tengo esto, me falta lo otro, veo los que se compraron esas televisionzotas y yo no, veo esto, veo lo otro, mi primo compró carro y anda comprando casa. Y la época en la que deberíamos recordar cuánto Dios nos ama, la convertimos nosotros en una época de tragedia. Pero acuérdate, Dios ve toda la foto. Viene este año, asegúrate que este año lo terminas con una acción de gracias. Una acción de gracias diario. Por lo que tienes y por lo que no tienes. Porque tú no sabes si ese divorcio, tú no sabes si esa enfermedad, tú no sabes si esa angustia, tú no sabes si ese problema, y tú vienes y te rindes a Dios y te clamas a Dios, Dios lo pueda usar para traerte algo mejor a ti, para poder hacer algo increíble en tu vida. Lo hizo con Jesús hace 2000 años y ha pasado tanto tiempo y todavía sigue cambiando vidas. Acompáñame a orar para terminar, por favor. Si puedes
ponerte de rodillas. No, perdón, no te pongas de rodillas. Vamos a orar por la comunión y va a ser muy difícil pasar las charolas. Vamos a orar sentados. Vamos a orar por la comunión. Vamos a orar por la acción de gracias que queremos dar a nuestro Dios. Oremos.